No es tu actitud, es tu sistema nervioso y así afecta a tu trabajo. Hoy quiero hablar de algo que está en la base de muchísimos problemas que vemos en el trabajo. La dificultad para cambiar, los conflictos, la rigidez, el agotamiento, la sensación de ir siempre con prisa y también de por qué muchos programas de bienestar no terminan funcionando. No porque no sepamos qué hacer, ni porque no tengamos buenas intenciones, sino porque muchas veces estamos intentando cambiar desde el lugar equivocado. La neurociencia lo explica muy claramente. No cambiamos solo con fuerza de voluntad. Cambiamos cuando el sistema nervioso se siente lo suficientemente seguro. Y si el sistema está en modo supervivencia, da igual cuántas formaciones, charlas o buenas estrategias tengamos, el cambio no se sostiene. Nuestro cuerpo tiene dos grandes modos de funcionamiento. Por un lado, el sistema simpático, que es el modo de alarma. Nos prepara para actuar, reaccionar, resolver, defendernos. Por otro lado, está el sistema parasimpático, que es el modo de recuperación. Permite descanso, conexión, digestión, reparación y claridad mental. Ambos son necesarios, pero el problema no es activarse. El problema es no saber volver. En muchos entornos laborales se vive en activación casi siempre. Plazos, urgencias, multitarea, interrupciones constantes, conflictos no resueltos, sensación de evaluación continua, y el cerebro ya no distingue bien entre el peligro físico real o una amenaza simbólica como la presión, una crítica, una reunión tensa o una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para el sistema nervioso, todo eso puede registrarse como una amenaza. Y cuando hay amenaza, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Cuando el sistema está activado, aumenta la tensión corporal, la reactividad emocional y la necesidad de control, y disminuye la capacidad de escucha, la empatía y la atención sostenida. El cerebro prioriza sobrevivir, no reflexionar. Por eso en días de mucha presión ocurre algo muy típico. Respondemos rápido, pero peor. Saltamos antes de escuchar. Interpretamos comentarios neutros como ataques. Nos cuesta pensar con perspectiva. No es que de repente seamos menos profesionales, es que el cerebro está funcionando en modo defensa. Y el estrés no siempre se ve como hiperactividad. A veces se expresa justo al contrario, como un bloqueo. Personas que no explotan, sino que se apagan, siguen cumpliendo, pero por dentro están agotadas, tensas, con dolores, con dificultad para dormir, con sensación de no poder más. Desde fuera pueden parecer tranquilas, pero su sistema está colapsado. Y ese estado tampoco permite pensar con claridad ni tomar buenas decisiones. En el trabajo esto se traduce en personas que aguantan demasiado, que no piden ayuda, que sostienen más de lo que pueden, hasta que el cuerpo pasa factura. Y aquí no estamos hablando de falta de resiliencia, estamos hablando de fisiología. Hay otro tipo de activadores muy potentes que tiene que ver con los valores. Injusticia, falta de empatía, incoherencia entre discurso y actos. Esto activa lo que podríamos llamar el sistema de alerta moral y genera hipervigilancia, rumiación, necesidad constante de entender qué está pasando. Por eso no todo se regula solo descansando o desconectando, porque el sistema no solo necesita calma, también necesita coherencia, reparación y sentido. Cuando esto no ocurre, muchas personas entran en un estado de desgaste profundo que no se soluciona con vacaciones ni con actividades de desconexión puntuales. Bajo el estrés sostenido, además, ocurre algo muy concreto en el cerebro. Aumenta la actividad de la amígdala, que es el centro de detección de amenaza, y disminuye la actividad de la corteza prefrontal, que es la parte que nos permite pensar con flexibilidad, tomar perspectiva y cambiar de estrategia. Esto provoca un pensamiento más rígido, respuestas más defensivas, dificultad para integrar otras perspectivas y tendencia al blanco o negro. Por eso bajo presión se toman decisiones rápidas pero pobres.
Se penaliza la diferencia y se interpreta el desacuerdo como un ataque. No es solo ego, es neuroprotección. Y eso tiene consecuencias directas en el liderazgo, en la toma de decisiones y en el clima laboral. El cerebro también protege la identidad y cuando se cuestiona una forma de hacer, un rol, una decisión o una opinión, el sistema puede interpretarlo como una amenaza a la identidad. Y responde con negación, rigidez, ataque o cierre. Esto se ve mucho en figuras de autoridad o en personas con mucha responsabilidad, porque su sistema asocia equivocarse con perder valor. Y cuanto mayor es el estrés, menor es la capacidad de sostener la ambigüedad. Se busca certeza, control, respuestas rápidas. Por eso no se puede pedir apertura, innovación y aprendizaje a cerebros que están en modo de defensa constante. Aquí es importante decir algo clave. La regulación no ocurre solo pensando diferente, ni solo entendiendo lo que pasa. Ocurre a través del cuerpo y del ritmo. Algunos ejemplos muy sencillos son cambiar la postura, caminar unos minutos, balancear el cuerpo, usar respiraciones lentas y repetitivas, hacer micropausas reales sin pantalla, usar la temperatura como el agua o calor. Estos son estímulos muy básicos, pero le dicen al sistema, ahora no hay peligro inmediato. Y cuando eso ocurre, recién ahí el cerebro vuelve a estar disponible para reflexionar. Por eso muchos programas de bienestar se quedan cortos, porque se centran solo en la relajación, en parar, en desconectar, cuando a veces primero hay que salir del bloqueo y devolver la sensación de control al cuerpo. La regulación no es pasar de 100 a 0, es cambiar el ritmo interno poco a poco. Y por eso funcionan mejores los rituales pequeños pero sostenidos, que los picos de descanso aislados. Y aquí viene algo fundamental. Esto no es solo un tema individual. Muchas veces hablamos de cultura, de valores o actitudes, pero lo que vemos en realidad es neuroestado colectivo. Si una organización funciona siempre con urgencia, con miedo al error, con ritmos inhumanos, lo que se crea es un estado de supervivencia organizacional. Y en esa supervivencia no hay innovación real, no hay aprendizaje profundo, no hay bienestar sostenible. Por eso las estructuras importan tanto. Ritmos humanos, espacios de regulación, coherencia entre el discurso y la práctica, seguridad psicológica real. Sin eso, pedir cambio es pedirle a un cuerpo en alarma que se relaje por decreto. Antes de pedir cambio, apertura o innovación, primero hay que crear seguridad en el sistema nervioso. Primero bajamos la activación, luego aparece la flexibilidad y después llega el cambio, no al revés. Por eso en Saja, el punto de partida no es hacer más ni rendir más, sino regular mejor. Porque sin regulación no hay cambio sostenible, no hay liderazgo consciente y no hay bienestar real. Regular el sistema nervioso no es un lujo, es una base para vivir y trabajar de forma más humana. Y desde ahí, sí, podemos hablar de transformación. Antes de terminar, quizá vale la pena hacerse una pregunta sencilla. Cuando en el trabajo reacciono, me cierro o me siento desbordado, ¿es realmente falta de actitud o es mi sistema nervioso intentando protegerme? A veces no necesitamos más exigencia, necesitamos más regulación. Y desde ahí el cambio deja de ser una lucha y empieza a ser un proceso. Si queremos cambiar, si queremos entornos de trabajo más humanos, más creativos y más sanos, no basta con cambiar discursos. Hay que cambiar estados internos. Hay que pasar de la supervivencia a la regulación. Porque solo cuando el sistema nervioso se siente seguro, el cerebro puede aprender, colaborar y transformarse. Y eso no es un detalle, es la base de cualquier cambio real. Si últimamente sientes que te cuesta, que estás más rígido, más cansado o más reactivo, no significa que estés fallando. Significa que tu cuerpo está pidiendo otra forma de vivir y de trabajar.
Escuchar eso también es liderazgo. Escuchar eso también es autocuidado. Saja nace desde esta idea. Primero regulamos, luego transformamos. Primero cuerpo, luego mente. Primero seguridad, luego cambio. Porque vivir distinto no es huir del estrés, es salir del modo de supervivencia y volver al ritmo humano. Y desde ahí, sí, todo lo demás es posible. Y si este episodio te ha hecho pensar en alguien que está viviendo el trabajo desde la presión o el agotamiento, quizá compartirlo también sea una forma de cuidado. A veces entender lo que nos pasa ya es un primer paso para cambiar el ritmo. Nos vemos pronto.